todos, muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a dar comienzo, voy a presentar al conferenciante. Si siempre para mí presentar en esta biblioteca a un buen conferenciante es un honor, hoy además es un enorme placer. Y ello por dos motivos: por la persona que nos va a ilustrar y por el tema que ha elegido para su exposición. Empezaré por nuestro invitado. Jesús María González de Caldas Paniagua es de sobra conocido para muchos de ustedes, bien por ser familiares, compañeros o amigos suyos. Pero para quienes no lo conozcan, voy a trazarles una escueta biografía. Lo primero que debo decirles es que Jesús María González de Caldas es toledano, pero no un toledano de débil arraigo, sino toledano hasta la médula, más toledano que el mazapán o que este alcázar. En nuestra ciudad nació y aquí hizo sus estudios hasta que en 1973, con solo 19 años, ingresó en la Academia General Militar, lo cual ya nos dice lo buen estudiante que era, hecho que pueden corroborar todos sus compañeros, y la clara vocación que lo iba a acompañar toda su vida. Su carrera militar, en la que ha alcanzado el grado de coronel, ha sido brillante y en ella ha hecho méritos más que sobrados, diríamos que sobresalientes, sin temor a errar. Lo van a ver. Su actividad en el Ejército la ha desarrollado en diferentes unidades: la Brigada Paracaidista, el Regimiento Garellano número 45, el Cuartel General de la División Acorazada Brunete número 1, y lo que a toda la familia nos llenó de orgullo, porque les aclararé que Jesús es mi primo, el mando del Regimiento Saboya número 6. Asimismo, ha desempeñado su trabajo en el Estado Mayor del Ejército y en destinos de enseñanza en la Academia General Militar, en la Academia de Infantería y en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas Españolas. También ha sido observador de la misión de Naciones Unidas en El Salvador. Dentro del Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra, se ha encargado de organizar varias veces los premios Ejército y algunas exposiciones en el madrileño Palacio de Buenavista, como la titulada Patrimonio Desconocido. Y en Toledo, en el Museo del Ejército, fue comisario de la exposición en honor al dibujante Antonio Mingote, inaugurada en noviembre de 2013. Ha publicado artículos y revistas en periódicos y además es el autor de libros como La cerámica de Ruiz de Luna en los ejércitos. Y como dato curioso, diré que es coautor de la letra del himno de la División Acorazada. Pero pasemos al tema de hoy, del que Jesús María nos va a hablar. Según habrán visto en la convocatoria, nuestro conferenciante ha elegido la figura de un gran pintor, Mariano Cecilio Guerrero Malagón, y se dispone a presentarnos un extenso recorrido sobre su vida y obra. Y esto es para mí la segunda de las satisfacciones de hallarme presentando este acto. Primero, porque guardo un buen recuerdo del artista. Y segundo, porque considero muy justo que se le recuerde en esta ciudad que tanto amó. Y como Jesús María es actualmente una de las personas que más saben de él y nos va a contar mucho de su trayectoria vital y pictórica, acabo aquí. Y solo me queda darle la enhorabuena por su exposición, que estoy segura de que nos va a encantar, y también dar mi felicitación a la familia de don Mariano Guerrero por haber contado entre ellos con un hombre tan extraordinario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es más fácil tutear que hablar de usted. A todos vosotros por acompañarme hoy aquí en esta aventura. Y lo que ha dicho Carmen Vaquero no es una amenaza, es una realidad. O sea que la conferencia es larga, pero es un mensaje de paciencia, porque también es verdad que como son casi todo imágenes, yo creo que les va a gustar.
Lo primero que quiero agradecer es a la directora Carmen Morales de la Biblioteca de Castilla-La Mancha el que nos haya dado la oportunidad de acogernos aquí en este espacio para poder hablar de un artista, yo creo que un gran artista, sinceramente. Aquí hay personas que le conocen mucho más que yo, porque lo trataron mucho más en vida, pero que por las generaciones jóvenes pues es conocido o poco conocido y a veces desconocido, pero a veces por los antiguos está casi olvidado. Entonces aquí lo que tratamos es un poco de volver otra vez a traer a la memoria la imagen de este artista. Por otra parte, agradecer también a Carmen Vaquero, que ha hecho la presentación, pero bueno, como ella ya lo ha dicho todo, como lo ha hecho desde el cariño, pues bueno, ya no tengo nada más que decir, que muchas gracias, prima. O sea que y también, como son las cosas, por haber hecho la gestión para hacer posible esta charla. Y por último, a la familia Guerrero Corrales, tenemos aquí a Mariano, que la representa, su hermano no ha podido venir a acompañarnos, y yo le agradezco mucho, primero, que me haya facilitado durante 3 años el poder tener acceso a unos archivos muy personales, a unos trabajos muy personales, a una obra sorprendente. Yo creo que Guerrero Malagón es muy conocido, pero sobre todo es muy conocido por la parte de óleos, no tanto por el dibujo, pero yo les aseguro que espero no defraudarlo y que van a salir igual de encantados y de sorprendidos que he salido yo después de 3 años, y creo que no hemos terminado, ¿no, Mariano? Que nos quedaba alguna cosa por ahí pendiente, algún cajón. Queda algún cajón. Bueno, miedo me da. Bueno, antes de comenzar propiamente la conferencia, que empieza a partir del año 26, voy a hacer una breve introducción del artista, que prácticamente es lo que figura en el anuncio, digamos, de la presentación, esta charla. Cecilio Mariano Guerrero Malagón nace en Urda el 1 de febrero de 1909. Al principio, él nace en una familia muy humilde y en su infancia se ve obligado a cuidar los rebaños de su familia. Entonces, por este motivo, cuando empieza un poco en el mundillo artístico, se le conoce como el pastorcillo de Urda. En el año 1920 va a llegar a Urda destinado Ismael Vera Sales a una oficina de telégrafos que se acababa de inaugurar, e Ismael Vera, como muchos saben, era hijo de José Vera, que era entonces el director de la Escuela de Artes, y era hermano de Enrique Vera, otro gran pintor, que también al final vamos a ver una cita suya. Y entonces, viendo las cualidades del joven guerrero, empieza a gestionar una beca para que venga a estudiar aquí, y con la Diputación y el Ayuntamiento de Urda lo consigue, y en el año 1924 viene a estudiar aquí a la Escuela de Artes. Esta cita de Ignacio Zuloaga parece que ha sido escrita para esta presentación, porque nos habla de la importancia del dibujo para el pintor y del valor que tiene el trabajar con 2 contrastes de claros y oscuros. Yo creo que un pintor lo primero que debe tener dos formaciones básicas, digamos. Uno es el dibujo y otro es la composición, el ser capaz de cubrir un lienzo en blanco. Y luego tiene una última frase que parece que Guerrero Malagón la conocía de siempre: pintar para sí y nunca para los demás. Yo creo que esto es lo que hizo a lo largo de toda su vida. Está claro que, como la vida es color, es mucho más atractivo una obra en color que una obra en blanco y negro. Además, hasta nosotros han llegado muchos menos dibujos que obras de cualquier artista, porque el dibujo es mucho más difícil de conservar, primero porque el soporte con el que está hecho, papel o cartón, pues es más fácil de destruir, y luego porque las condiciones de conservación a la luz pues son también mucho más difíciles. Pero en el caso de Guerrero Malagón esto no es completamente cierto. La familia conserva fantásticamente bien
pues yo diría que unos 2000 dibujos podemos haber visto, en el que tiene todo Toledo dibujado desde el año 1926 hasta su muerte en 1996. Pero no solamente Toledo, tiene mucho más, como vamos a ver a continuación. Entonces lo que voy a tratar de hacer es contar la vida de Guerrero Malagón a través de sus dibujos, a través de su obra en papel. Uno de los muchos escritos que tiene Guerrero habla sobre sí mismo, y entonces lo primero que nos dice es que vino al mundo en una choza de pastores humilde, que ha trabajado muy duro como tallista hasta que él mismo logra abrir su propio taller, pero que él realmente lo que quiere es pintar, y quiere vivir de la pintura, y está decidido a eso, a ocupar el sitio que le corresponde. Quiere desentrañar los secretos de Toledo, como hicieron otros pintores, y él mismo dice que no es un genio, pero tampoco un fracasado, y que su pintura se ha comparado muchas veces con Goya o con Solana. Entonces, a este respecto, Gregorio Marañón dice: los tragos de Guerrero Malagón son suyos y de nadie más, ni volverán a serlo de nadie, porque los ensueños no se repiten jamás. En este primer autorretrato que conserva la familia, vemos a un joven guerrero de 17 años, con 2 años solamente de estudios en la Escuela de Artes, y vemos ese aspecto que siempre tuvo en toda su vida, pulcro y aseado, pero, como dirían los castizos, y me va a perdonar Mariano, en que todavía conservaba el pelo de la dehesa. Todavía venía de Urda y conservaba sus raíces urdeñas, pero bien asentadas. Lo que sí tiene son unos ojos bien despiertos, que están dispuestos a asimilar todo lo que le vaya a pasar por delante. Esa octavilla que hay ahí, y que está en el archivo de la familia Guerrero, pues nos habla de una exposición en el Salón de los Luises. Los que ya tenemos muchos años lo llamamos los Coscas, y los que son más jóvenes, Radio Santa María. Pero bueno, al final es el mismo sitio. Entonces, si ahí cambiamos exposición fotográfica por exposición de dibujos, cambiamos el lugar donde se celebra, que esté mucho más rumboso, por supuesto, este alcázar toledano, y el resto nos puede servir exactamente igual, con un pero también, que no solamente vamos a ver obra de Toledo, imágenes, procesiones, eventos, lo que sea, sino que también vamos a ver algunos de los lugares por los que Guerrero pasó a lo largo de su vida, en ocasiones azarosa. En definitiva, lo que vamos a ver son 70 años de una vida, como ya he dicho antes, dibujada. Igual que el fotógrafo va siempre provisto de su cámara fotográfica, el pintor siempre lleva a mano un lápiz y un papel, al menos, para poder reflejar en lo que se va encontrando. Estos primeros dibujos del año 26, vemos ahí una zona de San Eugenio, que hoy es difícilmente reconocible porque se asemeja más a un pueblo, un Toledo completamente rural, que a lo que hoy podemos ver. También vemos aquí Santo Tomé con un Cristo que no sabemos si será el que hoy podemos ver por detrás de la torre en la calle Santo Tomé. Y unos apuntes del natural que él hace como trabajos de escuela, sobre todo en este caso, con ancianos de San Pedro Mártir, del hospicio de San Pedro Mártir. A lo largo de su vida va a ser como un reportero. Nos va a dejar reflejados los acontecimientos de la vida toledana. El primero que se va a cruzar en su camino es el tercer Congreso Eucarístico Nacional, en el año 1926, en que la custodia baja hasta la puerta de bisagra, y ahí nos recoge un dibujo que parece que está atravesando algo que puede ser un arco efímero, porque no lo identificamos con ninguna cosa de la catedral. Con el paso del tiempo, ya no solamente se limita a dibujar Toledo, sino que sale fuera de las murallas, y ahí nos deja ese magnífico dibujo del Palacio de Galiana, completamente destruido, y no como por fortuna
podemos verlo hoy recuperado. Ya nos deja también un retrato de perfil de este asilero que ya vemos que tiene bastante más calidad. En la obra de Guerrero, tanto a lo largo de toda su vida como al principio en los trabajos de escuela, no solamente se limita al paisaje o a la figura humana, sino que también aparecen muchos animales, caballos, sorprendentemente hay mucho burro, hay gallina, hay patos, pero aquí tiene 3 apuntes que yo la verdad es que creo que son magníficos, además son muy tempranos, de una cosa que según hemos visto en Toledo Olvidado parece ser que era muy típica, que era que las carretas de bueyes, al parecer con carbón, venían atravesando el puente de San Martín y una vez que terminaban y descargaban, pues dejaban allí los bueyes descansando. Y también cerca, en la Puerta del Cambrón, había un herradero de bueyes, dibujo que también existe, lo que pasa que no está bien conservado y por eso no lo he puesto aquí. Pero aquí vemos además 3 dibujos completamente distintos, con 3 estilos completamente diferentes y con técnicas también diversas. Poco a poco empiezan a aparecer las primeras plumillas. Esta que vemos aquí de San Juan de los Reyes está basada en un apunte del natural del mismo pintor un año antes, que está prácticamente desaparecido. También se conserva, pero tiene se ve poco realmente, ¿no? Y lo que sí vemos, por ejemplo, es esa calle San Ildefonso, en el que ya aparece un Toledo que ya no podemos ver, que es la espadaña esa del antiguo hospital de San Ildefonso, y también vemos ahí la portada del edificio que hoy es el Consorcio, que durante mucho tiempo esta portada ha estado en la Plaza de Santo Domingo y ahora sin cubrir los mismos fines que tenía, porque ya no es la puerta, pero ha vuelto a su lugar original. También vemos aquí un anciano, posiblemente también del asilo, que ya es una imagen que tiene mucha fuerza, o sea, se ve cómo pasa la vida por ese rostro tan endurecido por las necesidades, probablemente. Cuando nos plantamos delante de cualquier sitio, todas las personas tenemos lo mismo delante, pero tanto el pintor como el fotógrafo aprecian cosas completamente diferentes. Una cosa son los encuadres, y esto es lo que aquí nos deja Guerrero en estos 2 magníficos encuadres de Tavera, en el que vemos ahí la linterna y la cúpula, y sobre todo a mí este que me parece soberbio, de San Pedro Mártir, con los viejos apoyados en la balaustrada del piso superior, como diría la canción, viendo pasar el tiempo. En Toledo había pocos acontecimientos en esa época y uno era la Semana Santa. Guerrero Malagón nos deja imágenes de la Semana Santa ya desaparecidas. Una, por ejemplo, son estos sayones de un paso que parece ser que era magnífico, lo hemos podido ver en algunas fotografías, hay aquí gente que seguro que lo ha conocido, aunque solo fuera de pequeño, pero que desaparecieron en el incendio que se produjo en la iglesia durante la guerra. Igual ocurre con ese Cristo de la Vega, que no es el que podemos ver ahora, ese también desapareció durante la guerra, y no sabemos si entonces procesionaba con esas 2 imágenes de San Juan y la Virgen. Vemos también otra imagen que a veces se está recuperando, que es la asistencia probablemente a los monumentos del Viernes Santo de las mujeres ataviadas con mantillas. Perdón. Y vemos un dibujo que parece ser, bueno, era de una imagen que tenía mucha devoción, pero que los toledanos y los toledanistas han estado buscando una imagen durante mucho tiempo, que es el Cristo de las Aguas. Eduardo Sánchez Butragueño, en el Toledo Olvidado, en el blog y en el libro último de los 10 años, pues presenta de una forma muy ufana una fotografía del Cristo de las Aguas de Rodríguez, de los años 20, de la misma época que esto, y lo presenta como única obra conocida. Bueno, pues ese dibujo, que yo creo, ¿cuánto puede tener, Mariano? 20 por 10 o una cosa así, no es mucho más grande. Si nosotros comparamos la fotografía de Rodríguez y ampliamos en lo que corresponde a la misma fotografía el Cristo dibujado en ese pequeño tamaño
completo, pues vemos las similitudes que tiene y el detalle, por tanto, con el que Guerrero dibujó esta imagen. Otra de las vocaciones que tuvo a lo largo de toda su vida es la de cartelista. Hay carteles suyos que sirvieron para anunciar fiestas en pueblos y en ciudades distintas de Toledo. Toledo, desde luego, nunca contó con un cartel de Guerrero Malagón, aunque se presentó a todos los concursos. ¿Por qué? Primero, porque era una época que era muy difícil vender pintura, y segundo, porque los concursos tenían una dotación económica, entonces era una forma de ganar dinero. Por tanto, él concurría a todos los concursos que había. Empiezan a aparecer las primeras acuarelas. Ya sabemos que la acuarela es mucho más difícil de controlar que el dibujo. O sea, si ya el dibujo es difícil, pero los colores al agua y además pues permiten menos correcciones. Eso Mariano, que es un gran acuarelista, pues nos lo puede decir. Llega el año 1931 y el joven Guerrero tiene que sortear e irse a hacer el servicio militar y le corresponde Melilla. Hasta entonces su horizonte se había limitado a Urda, Toledo y a lo mejor algún viaje esporádico a Madrid. Y de repente se encuentra en un territorio completamente distinto, con una vida completamente distinta a lo que había en Toledo, y él es encuadrado en ese regimiento de radiotelegrafía y automovilismo de Melilla, hoy desaparecido, y una constante también a lo largo de su vida es que él dibuja en cualquier papel. Y prácticamente podemos seguir también su vida porque de todos los sitios donde ha estado tiene un papel. Y en ese papel ha dibujado, en este caso en un papel del regimiento. Trabaja fundamentalmente en los talleres de ebanistería, haciendo muebles, de esos muebles castellanos, y descubre otro mundo. Entonces, seguramente en Toledo, en esa sociedad que yo creo que debía ser bastante recatada, pues sería difícil encontrar unas modelos como esa que permite hacer ese magnífico desnudo, o esa otra, como nos pone ahí la modelo, que vemos ahí unas veladuras en el viso, pues francamente yo creo que buenas. Y por último, pues ya es un dibujo mucho más modernista. Esto puede ser algún boceto, vemos ahí una catedral, para algún cartel que pudiera estar pensando, y nos deja esa imagen. Termina el servicio militar y vuelve a Toledo. Se va a ir a donde siempre, al Valle, a dejarnos ese retrato modernista en el que vemos que se dibuja ya con una de sus señas de identidad a lo largo de toda su vida, que es ese lazo o ese corbatín, que es un lazo y que va a ser lo que va a llevar siempre. También hay otros dibujos que, si nosotros no los viésemos firmados, pues nos pensaríamos que corresponden a cualquier otro artista y que podían aparecer en las revistas de aquella época como Blanco y Negro o La Esfera, y que podían venir firmados pues por un Penagos o cualquiera de los artistas de esa época. La catedral la visitó muchas veces, unas como católico para rezar, como muchos, y otras para dibujarla. Este dibujo muy temprano del año 32 nos deja, como pongo ahí, un interior casi fotográfico. O sea, el detalle del transparente yo creo que es tan grande que si lo comparamos y se puede hacer con fotografías de esa época en la que la óptica de las cámaras de fotos no es como la actual, pues desde luego la diferencia entre una fotografía y esta plumilla pues no es grande. Para entonces ya había conocido a la que iba a ser su mujer y su compañera para toda la vida, Esperanza Corrales Prieto. Y entonces le regala o la felicita con esta tarjeta, en la que él se representa con los atributos de pintor, la paleta y los pinceles, y sobre ella un retrato de su amada, de su enamorada, con el visto bueno de Cupido. Y ahí lo que le está diciendo es que ella conoce a un tallista, pero con lo que se va a ganar el dinero va a ser pintando. Y que lo van a pasar muy mal, pero que al final van a comer de eso como sea. Llega el año 36, se convoca el concurso de carteles de la feria, como digo ahí, la feria que nunca fue. Y Guerrero empieza el dibujo para el cartel de ese año.
Al mismo tiempo, colabora con su amigo Elías del Cerro en la iluminación de un libro que se titula Viñetas. Este libro se imprime en la imprenta Serrano y se distribuye en la librería Garijo en la calle Ancha. Entonces, como él cuenta a su biógrafa Maribel Sánchez, pues bueno, el momento no era el más óptimo para vender un libro, y menos en la calle Ancha. Entonces aparecen reventados los escaparates y los libros dispersos por la calle. Pero ese es el dibujo original que se conserva para la portada. Y vienen unas indicaciones para el impresor e incluso el precio final al que puede salir esa obra. Empieza la Guerra Civil y unas 2000 personas, como ya sabemos, se encierran en el Alcázar y comienza el asedio. Guerrero Malagón no es uno de ellos, porque Guerrero Malagón, como él mismo decía, yo era un obrero y los obreros entonces estábamos todos afiliados a un sindicato. Él está afiliado a la UGT. Entonces, lo que constituye es un comité de defensa de monumentos artísticos en unión de otros compañeros suyos de la Escuela de Artes y de también profesores de esa misma escuela, para proteger las obras de arte de la ciudad. Entonces hay una cosa que nos sorprende, porque nos pinta esa imagen de los sótanos del Alcázar, cómo era la vida en los sótanos del Alcázar. Hay algún dibujo más de este tipo, y la razón es que, por lo visto, para celebrar un aniversario se llevó a cabo una exposición en el ayuntamiento en el que participaron pintores de aquella época como Pintado o Bachetti, y a cada uno pues se le encargó algún aspecto del asedio, y él, pues una de las imágenes que recogió era la vida de los civiles en los sótanos. Pero sin embargo, lo verdaderamente, yo creo que sobrecogedor, pues es la imagen de estas dos personas viendo la destrucción de Toledo, sobre todo la destrucción del Alcázar. Y una vez que Toledo es liberado, la gente, como es su caso, se ve forzada a abandonar la ciudad, llevando los pocos enseres que puede, y ahí las mujeres y los niños, despidiéndose un poco con nostalgia de esa última visión de Toledo, que él nos va a pintar en Orgaz, uno de los pueblos por los que pasa una vez que él mismo tiene que salir de la ciudad por el compromiso que había adquirido con el bando republicano. Después de un largo periplo va a llegar a Bétera, donde va a ser encuadrado en el batallón de la Guardia Presidencial de Azaña, y allí se le encarga la elaboración de un periódico mural. Allí va a conocer a una persona que va a ser decisiva en su vida, que es otro pintor que se llama Adolfo Francés. Después de 3 años de guerra, dibuja esta especie de felicitación navideña en la que dice que, bueno, que ya están todos muy cansados y que maldito sea el año que se va, y al nuevo solamente le da la bienvenida si nos trae la paz. Parece que es una premonición, porque efectivamente al año siguiente, pues ya sabemos que la guerra va a finalizar el 1 de abril, pero eso va a llevar que otra vez Guerrero va a tener que coger el camino del exilio, en este caso. Entonces va a abandonar Valencia, nos va a ir dibujando también los pueblos por los que va pasando, y va a llegar a un campo de prisioneros el 7 de febrero en Francia. Un campo que es un campo casi de concentración. Aguanta poco y a los 2 días se marcha, porque él piensa que como no tiene delitos de sangre, pues no tiene por qué tener miedo, y que si va a estar en un campo de prisioneros, pues al final prefiere estar en un campo español, que al final por lo menos entenderá a los tíos que le hablan, y va a ser mucho más fácil. De esa época tiene un dibujo todavía que está en Urda, firmado el 7 de febrero. Cruza la frontera, esto ya es, antes de cruzar la frontera, camino del exilio, va retratando las personas que se va encontrando, y ahí nos deja un dibujo de un turuta soberbio, también completamente cansado, que igual era un compañero suyo del batallón. Esta imagen la hace en Tarrasa, está firmada.
Como decía, cruza la frontera y es internado en el campo de prisioneros de Santoña. Allí, además de recogernos imágenes del campo, nos deja también unos dibujos de prisioneros, compañeros suyos de presidio. En unos casos, a falta de fotografías, sirven de fe de vida para mandar a sus familiares y que sigan conociendo su existencia. En otros, sirven para cambiar por un trozo de comida tan escasa en aquellos momentos. Y aquí es donde entra en acción Adolfo Francés. Adolfo Francés resulta ser un falangista infiltrado en el batallón de Azaña y entonces le sirve de aval y lo libera en el mes de abril. Está solamente 3 meses en el campo de prisionero y regresa a lo que él realmente quería, a Toledo, a ver crecer a su hija, que ha nacido en el año 38 y a la que casi no conoce. Nos deja ahí una imagen un poco inquietante, firmada en el año 40, de un Toledo imposible, puesto que Toledo, el Alcázar, realmente estaba, como él mismo pinta más abajo. Guerrero fue muy amante de la fiesta de los toros. Yo creo que aparte de las otras manifestaciones artísticas, pues era lo único que tenía como afición, quizá porque por la parte de arte que tiene esta fiesta. Entonces ahí nos deja unos apuntes, yo creo que francamente bonitos, esa hora cambiada, que se ve el vuelo del capote tan impresionante, o esos escenas de picadores todavía sin peto. Poco a poco se va retomando la normalidad y vuelve la Semana Santa. Nos deja ahí un descendimiento que más tarde restauraría su hijo Mariano, el nuevo Cristo de la Vega, que es el que podemos ver hoy, y de nuevo las procesiones saliendo por ese rincón tan bonito que son los cobertizos. Pero él de la pintura no se podía ganar la vida, entonces trabaja como tallista en muebles Palomino y en muebles Gamero, hasta que llega un momento en que decide abrir su taller y lo hace en la calle Jardines, que hoy es la calle Alfonso X. Entonces a ese taller, además de llevar a cabo la elaboración de muebles y tal, le llega mucha obra destruida durante la guerra para restaurar. Como él dice, a pesar de que ahí pone restauración, él, que siempre me llama mucho la atención, igual cuando me lo dice Mariano, dice, sí, este es un santo que me han traído para arreglar. Entonces, realmente decía para arreglar. Igual que estos santos de Tavera, en los que también participa en la restauración. Pero no se limita solamente a restaurar. Él va a crear obra nueva, obra completamente destruida, para varios pueblos de la provincia de Toledo, hace retablos, hace las imágenes de sus patronos que han desaparecido durante la guerra, y con el paso del tiempo pues irá haciendo otra serie de imágenes, como por ejemplo el Cristo que podemos ver en el cementerio. Hizo también una Santa Bárbara para la fábrica de armas, el Via Crucis de Santiago del Arrabal, y al final, en el año 67, yo creo que para entonces ya no tenía el taller, pero hace el medallón con los 2 ángeles que coronan el retablo de Santo Domingo el Antiguo, la obra del Greco, una vez que el original se vende a la familia March. Entonces el que podemos ver hoy es una obra de Guerrero Malagón. Siguiendo con esta faceta que decíamos de la memoria gráfica, pues se produce el derribo de uno de los torreones de la Puerta de Bisagra y Guerrero lo pinta. Pero realmente a él le interesa otra cosa. O sea, en todas las fotografías que se ve el torreón destruido. Él, cuando nos hace esta memoria gráfica, lo que aprovecha es para pintar Toledo. Y en este caso nos pinta la muralla y la Diputación. O sea, lo otro es un justificante para poder dejarnos una imagen toledana. La vida cultural en Toledo era muy pobre, y entonces un grupo de inquietos artistas y de personas aficionadas a la literatura y al arte constituyen un grupo que se llama Estilo. Ese grupo pues tiene como finalidad llevar a cabo, pues como pone ahí en esa convocatoria que tenemos, pues conciertos, teatros, poesía,
En fin, cualquier cosa que activase un poco la vida cultural toledana. Y constituyen también, forman también una revista, Ayer y Hoy, para la que Guerrero hace una cabecera que no sería con la que se publicase esa revista. Él también, hay muchas portadas suyas, y en el interior, aparte de dibujos, pues hay artículos que él mismo escribía. Llega un momento en que no todos los que pertenecen a Estilo están a gusto en esa sociedad, y empieza a separarse un grupo que se reúne en principio en el taller de Guerrero, en esa calle de Jardines, y más adelante se van a ir al bar Los Candiles, que estaba en la plaza de San Román. Hoy no sé qué hay de alguna cosa de los templarios o alguna cosa parecida, y entonces constituyen un grupo que se llaman Los Candiles. Pero en un momento determinado, uno de los componentes de Los Candiles, que es el ceramista Vicente Quismondo, compra una casa que hoy se conoce como la Casa del Duende, en la calle San Miguel, y entonces empiezan a reunirse en las cuevas. Como vemos ahí, bueno, había mucha cultura, pero también había pues un vinito, ¿no? Y alguna parte de tertulia, que 13, sí. Como pone ahí mismo, me dice Mariano que los candiles eran 13. Y ahí lo pone, 13 candiles se han encendido, porque en uno de los dibujos que hay, claro, hay tantísimos que yo no puedo poner todos, he tenido que ir seleccionando. Bajaban por estas escaleras, a falta de luz, cada uno con un candil de esos de aceite encendido, y luego se reunían. Otra de las imágenes que nos deja es la ciudad oculta. En cualquier ciudad histórica, cuando se produce un derribo, pues nos encontramos con una sorpresa. En algunas ocasiones lo que nos aparece es una vista que nos lo tapaba el edificio que se derriba, y que cuando se construya el nuevo edificio, pues no van a poder disfrutar nada más que los nuevos habitantes de esas casas. Pero en otras ocasiones los restos se conservan. Entonces ahí tenemos unos restos en Santa Úrsula, que me parece que alguno ha vivido en la casa nueva, ¿no?, que hicieron con posterioridad, era una carpintería, y abajo aparecieron estos restos que ahora parece ser que los están datando como unos baños árabes. Este derribo en la calle Instituto debía ser importante, a juzgar por esas vigas que nos deja ahí dibujadas. Y uno de los últimos, y seguramente para los que, desde luego para los que somos más jóvenes, nos es más familiar, son el derribo de las casas en la calle Cordonerías, que nos permitieron dejar a la vista el ábside de la iglesia de Santa Justa. Pero él no está muy convencido de su pintura. Entonces le escribe esta carta a Sánchez Camargo, que debía ser el director de la Exposición Nacional de Bellas Artes, diciéndole que les ponga su obra donde sea. O sea, que él necesita que su obra tenga difusión y que se vea, y que se la ponga donde sea. Entonces le dice que no es una pintura bonita, pero yo entiendo que cuando dice que no es una pintura bonita, no se refiere a su estilo, que sea mejor o peor. Se refiere a lo que va a representar, porque él mismo después nos dice que los dos cuadros que manda son unos rodaderos, que es un Toledo pobre y difícil de interpretar, y una fantasía de las Covachuelas, que es un barrio mísero. Como ya había colaborado con Elías del Cerro, pues colabora en la iluminación, o ilustración, mejor dicho, de portadas y de interiores en guías turísticas. Y más adelante en libros de amigos suyos, tanto en portadas como en el interior. Pero yo creo que lo realmente interesante es este carné turístico. Esta es una contraportada de un carné que edita el ayuntamiento en los años 50 para visita a los monumentos. Entonces Guerrero pues dibuja ese Toledo que tanto le gusta, esa amalgama de torres, de puertas, de procesiones, y que a lo largo sintetiza bastante bien la ciudad, y que a lo largo de su vida más o menos va a repetir varias veces. Yo creo que este es el antecesor de la pulsera turística que hoy se disfruta. Indudablemente es más cómoda la pulsera turística, pero no cabe duda de que es mucho menos artística. Siguiendo con la vocación de cartelista, otro que tampoco, en el año 49, este es el cartón para la feria de agosto. Llega otro acontecimiento.
Y Guerrero ha pasado 7 días muy malos, como dice ahí, 7 días de fiebre, ya está un poco mejor, se hace un autorretrato y no se puede resistir a lo que va a pasar, que es la llegada de los juanelos desde las canteras donde habían sido tallados hasta su emplazamiento actual en el Valle de los Caídos. Se va a la bola del Miradero como todo Toledo, según vemos en las fotografías y según nos deja ahí representado, pero realmente otra vez nos vuelve a dibujar un Toledo, las puertas de los diferentes recintos amurallados, desde el Cristo de la Luz, la Puerta del Sol o Alarcones. Y nos queda también una imagen, por fortuna ya, que no podemos contemplar, pero la hemos visto, que es los restos del convento de los Carmelitas incendiado. Y además nos deja, aparte de datarlo, el inicio de unas rimas que eran muy populares en aquellos tiempos. Las piedras de Juanelo vienen andando y alguien se sabe el final. Llegarán a Toledo. Ahí está. Bueno, menos mal que me dejan tomarme un respiro. Bueno, a todo esto, ya como dice el refrán de Perdidos al río, pues a todo esto yo les diré que aquí hay un señor que tiene 94 años y que conoció a Guerrero desde que tenía 14 años. Yo le he dicho que se subiese aquí, que contase en la vida, que es mucho mejor. Y luego, por supuesto, tengo aquí a 2 personas que la verdad es que me han sorprendido muchísimo gratamente, Emilia y Luis Alba, que aparte de ser 2 toledanistas de categoría, Luis tiene la mejor colección de Toledo que puede haber y Emilia pues se conoce las entrañas. Bueno, yo le llamo Emilia con mucha confianza porque es muy amiga de mi madre y sobre todo es la madre de un amigo mío. Entonces, yo creo que después de tantos años, bueno. Este es un hito en la vida de Guerrero. Realmente no va con un dibujo, que es lo que estamos tratando aquí, pero no se puede pasar por alto la participación o la selección de una obra suya, La orgía macabra, para una exposición que se celebra en el Carnegie Institute en Pensilvania. Y esta exposición, pues entre otros, por la parte española está Dalí, está Anglada Camarasa, está Tapies, está Benjamín Palencia. Pero en los pabellones extranjeros está Matisse, está Bacon, está Cococha y está Miró en el pabellón francés, sorprendentemente. Es decir, que como dirían los castizos, no era moco de pavo. O sea, las obras y los artistas que se habían seleccionado eran importantísimos. Otra cosa son los derroteros que luego cada uno con el paso del tiempo toman. De vez en cuando Guerrero tenía la necesidad de oxigenarse y entonces se iba al valle y bueno, se regalaba con un dibujo, como él dice, así vi mi Toledo una tarde de otoño. Y lo que dibuja es, como él dice, la ciudad que le atrapó por primera vez cuando cruzó el puente de Alcántara en el año 1924. Urda, su pueblo natal, muy presente en su obra. Para el camarín del santuario del Cristo de Urda, pues tiene unos murales, bueno, seguro que muchos los conocen, y las puertas santas también que hace en compañía o en colaboración de su hijo Mariano. Urda sí que le ha reconocido con un museo y para ese museo la familia, él mismo todavía porque se hizo en vida, donó gran cantidad de obra. Pero hay que reconocer que de museo pues no tiene nada más que el nombre, porque los museos tienen que tener una serie de características. Una plantilla fija, un horario que no tiene y sobre todo conservación, investigación y difusión. Y eso es absolutamente necesario. Entonces, bueno, la obra es magnífica, es fantástica. El que quiera conocer la obra de Guerrero Malagón tiene que ir allí. Incluso en un pasapalabra que me mandó Mariano, decía con la U, pueblo de la provincia de Toledo, donde está el Museo Guerrero Malagón. Claro, dijo, paso palabra. Pero vamos, así es. O sea, que hay un WhatsApp donde está eso. Tiene
una libreta magnífica en el que nos recoge esas imágenes de la vida rural, pues esas ancianas pesando con la balanza, y sobre todo unos bocetos para un cuadro que está en ese museo, que son las lavanderas de Urda, que es realmente uno de los cuadros realmente excepcionales. Y para cumplir lo que nos había dicho en esa síntesis un poco de su vida que veíamos al principio, en el año 1954 se va a París, un poco cansado y hastiado de la vida que había aquí en Toledo, de la vida cultural y de las posibilidades que tenía de difusión de su obra aquí, y animado también por su hermano Paco, que tras la guerra se había quedado allí a vivir en Francia. Allí nos va a dejar en varios cuadernos de apuntes pues la vida de la ciudad, sus espectáculos, sus noches y sus rincones. Bueno, no digo que sea un Toulouse-Lautrec, pero la verdad es que es bastante bonito. Nos deja además en esa época una tauromaquia que se puede ver en Urda casi entera y que no tiene nada que ver con la tauromaquia que habíamos visto antes. Esta es mucho más picasiana, pero no le gusta la vida parisina y se vuelve a Toledo. Y yo creo que hasta la altura de la vida ya alguno sabe qué es lo que va a hacer cuando vuelva a Toledo. Irse al valle y decirnos que así vio Toledo a su vuelta de París. Es normal entre los pintores y los artistas que de vez en cuando obsequien a sus amigos con una obra pequeña, pero no pequeña por la calidad, sino pequeña por el tamaño. Entonces eso Guerrero a lo largo de su vida lo hizo, felicitar en las Navidades con un dibujo. Pero en un momento determinado, volviendo otra vez a la dificultad de vender obra importante y la necesidad de ganar dinero, recurre a hacer unos crismas que vende en la librería, en la papelería Gómez Menor. Esto lo hace durante 3 años y entonces ven la oportunidad otros artistas, hacen lo mismo y entonces él ya pues deja de hacerlo. En el año 57 vuelve a París y esta vez, además de reflejarnos algunos rincones de la ciudad, va con obra propia. Ahí vemos algunos nombres y el precio con el que vende. Pero uno de los compradores, como él mismo nos dice, el hijo de Rothschild me compró 3 cuadros. Uno de ellos, La Pinocha. Nos deja además esos rincones, esos mercados francamente bonitos y muy representativos de la vida parisina, y una imagen que hoy ya no podemos ver por desgracia, que es la Catedral de Notre Dame, pero que hoy está completamente desaparecida. Bueno, Guerrero, el círculo intelectual, digamos, y cultural que había en París de españoles y donde él se acerca, es un círculo de izquierdas, es un círculo republicano. Entonces, en aquella época, pues claro, había espías por todas partes. Entonces se le acercan de los servicios de información nacionales y le dicen, mira, si quieres volver a España, te tienes que ir de aquí. Entonces él, como lo que quiere es estar con su familia, y su familia no está por la labor de irse a París, abandona París y se vuelve para Toledo. En el año 59, Federico Martín Bamontes gana el Tour, es el primer español que gana el Tour de Francia. Ya sabemos que es conocido por el sobrenombre del Águila de Toledo, y entonces Guerrero le regala esta alegoría que Bamontes sigue conservando y que alguna vez ha servido para publicitar la Vuelta Ciclista a Toledo. Siguiendo con los acontecimientos de la vida toledana, se descubre en las canteras de Pinedo lo que es conocido como el mamut de Pinedo, pero parece ser que es un elefante y que se puede ver hoy en la sede arqueológica del Museo de Santa Cruz. El que va a llevar a cabo la excavación arqueológica es don Máximo Martín Aguado, que ha sido profesor seguro de muchos de los que están aquí. A su vez, don Máximo es académico de Bellas Artes, compañero de Guerrero Malagón
y entonces es al que le encarga que lleve a cabo los dibujos para documentar el yacimiento. La última salida con obra fuera de Toledo, él vende obra fuera de España, pero la última salida fuera de España es a la Feria de Rennes, en Francia, donde el ayuntamiento lo selecciona para, con 50 obras, formar o constituir el grueso del pabellón de Toledo, que sería lo que hoy llamamos el embajador de la marca Toledo. Como siempre, aprovecha cualquier papel para dibujar, y en un programa de mano, pues lo que nos deja ahí es una figura de unos bailarines que había en el stand de al lado, y nos los deja ahí representados. Bueno, mientras me tomo un sorbito, les dejo que se den un paseo por Toledo. Seguramente para ilustrar alguna guía turística. Ahí hay rincones que están prácticamente iguales y otros que ya, por ejemplo esto, con la construcción de la Consejería esa de Agricultura, pues no podemos ver ya en absoluto. Y llega uno de los acontecimientos del momento, que es la presentación del Cordobés en la Plaza de Toros de Toledo, en el coso de Mendigorría. Naturalmente, Guerrero asiste y nos deja reflejado este hecho. Pero, ¿qué va a hacer? Pues a lo mejor representarlo como podía hacer un crítico taurino, Antonio Casero, que aparte de hacer la crónica nos hace un dibujo. No, realmente lo que nos va a pintar es Tavera asistiendo al acontecimiento desde el tendido de los sastres. Otro de sus sueños era bajar a la cripta de Santo Domingo. En el año 66 lo logra, ahí estaba documentado que se enterraron por primera vez los restos del Greco, pero no se sabía si seguían ahí o ya no estaban ahí. Él, según dice, está convencido que los restos que quedan ahí son los restos del Greco. Además de escribirlo, también hace algún dibujo, pero deben ser de los que nos quedan por encontrar todavía, ¿no, Mariano? Porque esto no ha aparecido, ¿eh? O sea que, si no, estarían aquí. Pero Toledo no es solamente lo que se ve, es lo que queda por ahí, los secretos de las criptas, y son sus momias. Hay algunas que son fácilmente accesibles, como la Santita del convento de Carmelitas o la de San Cipriano si le pillas bien al párroco, pero otras son más difíciles, que son las de San Andrés, y eso que ahora parece ser que son visitables. Y luego de vez en cuando se hace un derribo, pues aparecen algunas, como esta un poco inquietante del Hospitalito del Rey, que no sabemos dónde iría a parar, o esta otra de San Miguel, que debía ser de las pocas que quedaban sin profanar después de la guerra, porque por desgracia hemos visto muchas fotografías de los milicianos pues bailando, que era un poco escabroso, con algunas de estas momias. Vamos a darnos otro paseo por Toledo, también probablemente para una guía. Y vamos a terminar el paseo saliendo por la puerta de Alfonso VI y nos vamos a ir al valle. Vamos a ir a dar la vuelta al valle, y el valle, desde luego, es el mejor mirador de Toledo, pero no solamente es un mirador. El valle también esconde muchos recodos del río, o esconde alguna justificación tan sencilla como este farol de la ermita para dejarnos imágenes de Toledo. Otro de los acontecimientos que se produce es la colocación de la portada del Palacio de Pero Moro en lo que hoy es la Audiencia. Pero igual, lo que nos pinta realmente, vaya hombre, es la plaza del Ayuntamiento. Lo documenta y lo pinta sobre un papel que este es de los más abundantes, este es de los más homogéneos que tiene, porque hay muchos dibujos sobre este tipo de papel de arbitrios. Y otra imagen que nos deja es la colocación de la estatua de Carlos V en el interior de la puerta de bisagra. Esta la documenta muy bien con la hora exacta tal, pero nos deja una cosa en el aire que no sabemos el año en que se produce este hecho.
A lo largo de todos sus viajes, pues también va a plasmar distintos rincones o distintos motivos, como por ejemplo ese carruaje en Málaga. Dos sitios o dos ciudades a los que acude con mucha frecuencia es a Murcia, porque su hija, por motivos de trabajo de su marido, se ha trasladado a Murcia ya a vivir y es donde reside, y nos deja imágenes pues, de la Semana Santa y del Bando de la Huerta. Y en los veranos acude a la playa en el Mar Menor y nos deja también esos dibujos de playa. Tuvo una galería, un galerista, la Galería Cero, en la plaza de la Catedral, y allí pues su obra, la verdad es que fue muy reconocida y aceptada. A mí me pilló en el primer destino que ha dicho antes Carmen Vaquero, en Murcia, en la Brigada Paraquista, mi primer destino de teniente fue allí, y la verdad es que yo me quedé sorprendido cuando llego allí. Dibujos de Guerrero Malagón. Digo, hombre, este es un paisano mío, yo no le conocía entonces de nada, pero vamos, el nombre sí lo sabía precisamente por la familia Suárez Alba. La segunda ciudad a la que va a ir con frecuencia es a Sevilla, porque durante 4 años va a estar allí su hijo Mariano, que ha conseguido una plaza de talla en la Escuela de Bellas Artes. Entonces, en la época, sobre todo, de frío aquí en Toledo, es donde va a ir. Una de las cosas que identifican a Toledo son las torres mudéjares. Las va a representar muchas veces en muchos estilos a medida que va avanzando el tiempo y con imágenes que ya no podemos ver, porque esta, que es casi la que vemos ahora, es del año 28 y es la iglesia de la Magdalena antes de su destrucción durante la guerra. Este Santiago del Arrabal pues ya no tiene ese pórtico ni la rampa, o ese San Román tampoco tiene la rampa. Otro de los próceres de aquel momento, don Guillermo Téllez, compañero suyo también académico, fallece, y Guerrero Malagón nos deja esa imagen que hoy nos puede traer al recuerdo una que ha salido en prensa muy recientemente, que es el dibujo que Victorio Macho hace de Pérez Galdós. Aquí la imagen de don Guillermo la he contrapuesto, vaya, con Tavera, esta aguada de Tavera de la última hora de Berruguete, que yo creo que la verdad es que es francamente fantástica. Bueno, y llega a la fiesta con mayúscula de la ciudad, que es el Corpus, de la ciudad y de la cristiandad. Aquí en Toledo el Corpus se lleva celebrando, pues según nos dice el que estudia el Corpus, desde finales del 15, principios del 16. Pero cuando toma más fama y tal, es cuando Cisneros manda construir la custodia que hoy vemos. Esa custodia indudablemente nos trae muchos turistas, muchos visitantes y muchos toledanos, pero hace que en muchas ocasiones nos perdamos el verdadero sentido de la fiesta, que es ver al Santísimo en las calles. Como toda fiesta que se precie, pues tiene unos preparativos que son unos carteles anunciadores. Hay muchos bocetos, y ya he dicho que él no lo gana ningún año, no así Mariano, que lo gana en el año 64, que es como se promociona el Corpus ese año. Cuando nosotros éramos pequeños, yo recuerdo que los toldos tenían más remiendos que pieza original. Entonces, esos remiendos los hacían estas señoras en distintos sitios. Concretamente, esto es en la antigua Escuela Normal, enfrente de La Vega, donde Guerrero llegó a tener un estudio. Entonces, un día que pasaba por allí, pues podemos echar 5 minutillos y dejamos a estas señoras en su trabajo. Pero llega un momento en que se plantea al ayuntamiento sustituir los gigantones de Lorenzana. Y entonces plantea un concurso. Se presenta Guerrero, presenta unos bocetos, se conserva por lo menos, y a Guerrero le encargan la construcción del alcalde y la alcaldesa. Y él no solamente hace estos bocetos, sino que las cabezas y las manos que podemos ver hoy en cartón piedra los hace él mismo en el hospital de la Plaza de Padilla, donde estuvo la policía y ahora está la universidad. El siguiente paso es el entoldado de las calles. Entonces nos va dejando diversos aspectos e incluso
en esta calle de Sisto Ramón Parro, pues vemos como se hacía antes la puesta manual, no como ahora con las escaleras esas mecánicas, que facilita desde luego mucho más la labor. Una vez que está terminado la colocación de los toldos, pues viene el momento de poner los adornos, los reposteros, los faroles y toda la parafernalia. Y finalmente los tapices alrededor de la catedral. Y ya llega el momento en que los toledanos van a ver la carrera procesional y ya los más avispados dejan las sillas para ver la procesión. La verdad es que yo reconozco que eso, que cuando yo era pequeño eran 3, ahora ya llevan una semana antes puestas y desde luego ni Ikea tiene tantos modelos como vemos ahí, porque son cada cual más pintoresco que el anterior. Y llega el momento de la procesión. Entonces los toledanos y los no tan toledanos nos agolpamos ahí en la salida para ver entrar o salir la custodia por la puerta llana, oyendo el órgano del emperador. Esta imagen, aparte de ser bonita, desde luego tiene la ventaja de que como no había móviles, pues no se ven todas las manos y todos los destellos de flash, que ahora es lo único que podemos ver, porque la custodia ya ni se ve. Llega el final casi del recorrido, con esos tapices que hemos dicho, y va a atravesar, después de ir por las callejuelas toledanas, va a atravesar unos espacios donde se oxigena, abiertos, y uno de los pocos que no tiene toldos. Para eso tenemos también ese San Vicente contrapuesto prácticamente en el mismo lugar de la colocación de los toldos, y cuando ya la custodia y el Santísimo se van enseñoreando debajo del palio probablemente más largo de la cristiandad. Pero no puede dejar de pasar, y por supuesto de dejarnos representado, la calle ancha, donde ya las casas están engalanadas con los mantones de Manila y con las banderas y demás y tal, y ahí está contrapuesto con la torre de la catedral, que parece que casi es la sombra de la otra. Pero el corpus no siempre ha sido como lo vemos ahora. Hay cosas que han desaparecido. Una de las cosas que ha desaparecido es cuando los seminaristas llevaban a brazo la manga procesional de Cisneros. Otra es las mangas parroquiales acompañando a la manga de Cisneros. Esas mangas ya están en desuso, y aprovechando el desuso, algunas han desaparecido. No sabemos dónde pueden estar. Y el cambio más significativo, yo creo que ha habido, es en el recorrido, donde ha dejado de pasar por el callejón de Jesús y María, que desde luego era muy bonito, muy pintoresco, y sobre todo la desembocadura enfrente de lo que es la Capilla de la Inmaculada, enfrente del Palacio, la Capilla del Palacio Arzobispal, pero que realmente lo podían disfrutar muy poca gente. Pero nos queda todavía este recuerdo en estos dibujos de Guerrero Malagón. El siguiente acontecimiento después del Corpus era la feria. La feria todos la recordamos en La Vega, y todos recordamos los caballitos, los coches eléctricos, las escopetas de esas de perdigones, y ya cuando éramos más mayores, pues los bailes en Arte y en el Casino. Ahí vemos diferentes aspectos, los feriantes pues que dejaban cerca de las murallas sus carromatos, y este dibujo muy al principio de lo que llamaban antiguamente el huitoma, que prácticamente es igual que el que vemos hoy enfrente de Tavera. En los años 80, Guerrero va a recorrer la provincia de Toledo para tomar apuntes para una de sus obras, probablemente la obra magna, que es Toledo Símbolo, que él dibuja por encargo de Juan Molero, entonces presidente de la Caja de Ahorros, para la sede que van a inaugurar en la calle Tavera. Pues con las fusiones bancarias y demás, eso ya no está ahí, y donde hoy se puede ver es un depósito que ha hecho el Iberbank en la Diputación, y está en su salón de plenos. Por supuesto, no puede faltar el martes, pero fundamentalmente lo que pinta es el martes en Zocodover.
Entonces, las imágenes, muchas están muy desaparecidas, ahí se identifica perfectamente el arco de la sangre, pero nos deja un recuerdo que yo no he conocido, hay gente que sí lo conoce, que es el martes goloso, en el que las vargueñas en esa época bajaban dulces. Tres. Que relumbran más que el sol. Bueno, el martes. Y había otras fiestas populares, que algunas se han recuperado y otras no, como eran las hogueras de San Antón o las escobas de San Antón. Pero las fiestas que todos recordamos y que se conservan son las romerías. Las romerías fundamentalmente con distintas advocaciones de la Virgen, de ermitas que rodean todo Toledo. Pero hay una que es muy curiosa, no por la romería en sí, sino por el hecho que voy a narrar. En el año 1928, Guerrero Malagón, en un papel ahí de un médico, que era un pariente suyo, nos pinta a la Virgen de la Bastida. Pero es lo que no se puede imaginar, es que en el año 36 la iban a quemar y que a él le van a encargar hacer la talla de la Virgen de la Bastida, y en el año 47 va a volver a procesionar la imagen suya con un San Antonio entonces, y como hemos dicho, la manga de la ermita acompañando a los ciriales. En Toledo tenemos una ermita intramuros, que es la Virgen de la Estrella, de mucha devoción para la familia Guerrero, y que aquí tenemos a una de sus camareras, y bueno, si no eres el presidente honorario... Dos. Ah, bueno, encantado. Pero si a uno le preguntan por una romería, el Valle también lo pinta en distintos momentos y en distintas situaciones. Pues desde la pradera esa, donde aprovechando un día bueno, cualquier espacio es bueno para comerse un bocadillo, lo que sea, lo que llevemos, una tortilla, o ir a recoger las roscas, o unos tostoncitos que tampoco nos vienen mal, con pasas. Pero hay otras tradiciones religiosas por dentro de la ciudad, como es la Virgen de la Esperanza, también de mucha devoción para Guerrero. Ahí la vemos pasando por Santa Úrsula, acompañando de lo que llamaban las mortajas, que por lo visto en un tiempo eran muy numerosas. Yo reconozco que no he visto esa procesión nunca, porque como hasta ahora he estado trabajando hasta hace poquito tiempo, pues no he podido venir en días laborables. Por supuesto, tenemos la Virgen de la Salud, que él dibuja desde el torreón que tiene en la Diputación, que le dejan como estudio, y que también la Virgen de la Salud, pues también, aparte de la devoción, todos recordamos por lo menos por ir a jugar a las quínolas. Y luego, aunque no sale de la catedral, pues claro, no puede faltar la Virgen del Sagrario. Toledo son también sus puertas de los diferentes recintos amurallados, que la pinta, pues como ven, en distintos estilos, en distintas épocas. Hay muchas que las repite, pero curiosamente no hemos encontrado ninguna de la Puerta del Cambrón. Guerrero era un espíritu inquieto y siempre tenía algún proyecto. Y uno de los proyectos que él empieza es un dibujo animado, en aquella época que estaban tan de moda, y crea un personaje, pues que a lo mejor, tal y como lo hemos ataviado, pues es un poco el recordatorio de ese pastorcillo que él fue en su infancia. Pero para todo el que conozca la obra de Guerrero, pues sabe cuáles son sus fantasías. Entonces, la obra de Guerrero está plagada muchas veces de imágenes absurdas, imágenes de muerte, y muchas veces incluso tiene muchos dibujos escatológicos. Pero tiene esos ensueños que decía Marañón al principio, y entonces tiene esos toledos oníricos. Estos son dos imágenes
que no son de las duras, de los dibujos duros de Guerrero, pero que sí son distintos, digamos, de lo que son o de lo que hemos visto hasta ahora. Esas lavanderas que a lo mejor en un momento en Toledo efectivamente existían en el Tajo, pero que él llama lavanderas de almas, o Las horas de mi Toledo, que es una serie, la verdad es que muy, muy bonita. Y llega el momento de los reconocimientos. Hay muchos pueblos que le ponen el nombre a algunas calles, aquí se le otorgan diversas medallas y demás y tal, hasta que en el año 96 el ayuntamiento le nombra hijo adoptivo de la ciudad y le dedica la calle Corredorcillo de San Bartolomé, que es donde está su estudio. En los últimos tiempos ya Guerrero va a tener que subir con frecuencia al Hospital del Valle, donde es internado, y entonces en un momento determinado, en el mes de mayo, le pide a su hijo Mariano que le deje papel y lápiz para dibujar. Bueno, el soporte no era extraño, porque como cualquiera le valía y Mariano no tenía otra cosa a mano, le deja el ABC. Y en la contraportada de ABC, Guerrero hace el último dibujo de su vida, los últimos trazos. Probablemente no sea nada, pero bueno, como hay gente que interpreta el arte contemporáneo que es más difícil, yo hoy veo un caballo en corbeta, echando la imaginación, pero yo la verdad es que lo distingo bastante bien. Y Guerrero nos deja el 20 de agosto de 1996. Y se va, esto es anterior, con una visión desencantada de Toledo, en el que nos dice que es una ciudad muerta, que nadie hace nada por los artistas, que ni la prensa, ni la academia, ni el casino se molestan en tener una sala digna donde los artistas puedan exponer su obra, que hay que reconstruir la Semana Santa, que hay que conservar la obra en museos o recuperar obra de la que ha salido de Toledo del Greco. Y tacha ahí una última frase en la que dice que una buena inyección de juventud hace falta. Yo creo que afortunadamente esto ya está pasando y si no, todavía estamos a tiempo, por lo menos los menos jóvenes, de poner algo de nuestra parte. Sobre este Toledo de Guerrero Malagón hay una parte del discurso de ingreso de Enrique Vera en la Academia. Es un poco más larga, pero sintetizando, lo que dice Enrique Vera es que para pintar Toledo no vale con tener técnica. Para pintar Toledo hay que conocerla, hay que amarla y luego, después de sentirla, hay que plasmarla. Eso realmente es lo que dice Enrique Vera en ese discurso de ingreso en la Academia. Este no era el final que tenía previsto para la conferencia, pero la actualidad manda. Y esto es la noticia que venía en el ABC de Toledo de hoy por la mañana, en el que una entrevista con su nieto retoma la necesidad de volver a las conversaciones que hay con la Diputación para un museo. Realmente el final de mi conferencia no se alejaba mucho de esto. Yo lo que decía, o lo que quería decir, es que la idea no es que esto se quede en una hora más o menos larga, que espero que haya sido amena, y que no dejaría de ser nada más que un homenaje. O sea que la idea es que la obra de Toledo de Guerrero la podamos ver aquí en Toledo en un museo, o en una exposición en condiciones, o en un libro que todos podamos disfrutar de lo que hemos visto aquí y que es un Toledo recuperado. Fiel espada triunfadora que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras lides ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que del Tajo entre las aguas reciamente
tizona de filo acero, igual un claro rayo de luna, brilla tizona que en tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. En las lides como rayo que no cede ni perdona, quiere siempre que te asistan el derecho y la razón. La razón. Hallar la senda de mi fortuna, brilla tizona, que a tu luz quiero, hallar la senda de mi fortuna. Únicamente para agradecer el interés, el esfuerzo y el cariño que me han demostrado Jesús María durante todos estos meses que hemos estado en estrecho contacto con la preparación de esta conferencia. Dado que la mayoría de los dibujos no se habían mostrado nunca de manera pública, por lo que es primera vez que ven la luz cuando recibí la propuesta de sacarlo de los archivadores donde llevan tiempo guardados. Me pareció una magnífica idea con el fin de que se conociera la labor de mi padre como dibujante, escrisada en parte por su calidad como pintor. Siempre he estado dispuesto a acoger en el estudio de mi padre a todos aquellos que se han interesado por su obra y que me han manifestado ser fieles admiradores de ella. Su difusión y estudio no me corresponde a mí, sino a historiadores y a entendidos en arte. Su figura, como tantas veces se ha puesto en manifiesto, no se entiende sin Toledo, y probablemente Toledo no se entendería sin sus constantes anhelos y desvelos por la conservación de todo su patrimonio artístico, de lo que hizo su eje de su vida y de su obra. A los que hoy habéis visto y oído su capacidad para sintetizar en el dibujo una crítica social o un rincón antiguo desgraciadamente desaparecido, solo deciros que se encuentra en vuestras manos impulsar todo ello, que todo ello no quede en el olvido, porque el arte y la obra de Guerrero Malagón es patrimonio de todos. Muchas gracias.